El único dirigente en Cuba que recibió fuego a la salida de Matanza se llamó Carlos Rafael Rodríguez por el grupo del MRR. ¿Te das cuenta el concepto de economía que tenían estas personas? Cómo manipulaban eso como si fuera una granja. Y el país, pérdidas millonarias por improductividad, simplemente por una cuestión política. Pero bien, los discursos de Fidel no significaban nada para el mundo, para el extranjero. Los discursos de Fidel era solamente propaganda de la prensa amarilla. O sea, un país como los Estados Unidos, un discurso donde se para una persona y diga que vengan, eso no mueve, y lo dije no hace mucho, eso no mueve ni al Congreso ni al Senado de un país a formar una guerra con nadie. Eso es como que se para una persona y le diga al otro, oye, sinvergüenza, descarado, barriotero, y tú dices, bueno, ¿me fajo o no me fajo? ¿Tiene sentido fajarte con un tipo de ese tipo? No. Porque tú te paras a hablar en la plaza de televisión que diga que vengan los americanos no van a ir. No, pero él se construyó refugio. Él se construía refugio porque los americanos llegaban. No, claro, pero él sabía que los americanos no iban a ir. Eso era una manipulación de Fidel Castro en el pueblo cubano y en la prensa internacional. Claro. O sea, este es un país muy grande. Para que Estados Unidos se metiera en la guerra de independencia, pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, ¿me entiendes? Para que llegara a eso. Entonces, este es un país que una guerra no se desata de esa manera, tiene que presentarse como sucedió la Segunda Guerra Mundial, cuando tocaron Pearl Harbor. Antes que sucediera Pearl Harbor, el presidente de los Estados Unidos solamente pudo obtener algún fondo para poder mandar ayuda a los países en guerra, especialmente a Inglaterra. No podía Estados Unidos entrar en la guerra sin la autorización del Congreso y del Senado, porque ahí entra la economía de un país. Un país en guerra, de verdad, de esa magnitud, tiene que poner, que es lo que está pasando ahorita en Rusia. El funcionamiento en la guerra. ¿Tú crees? Mira, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial en este país, una gran cantidad de industrias, por ejemplo, la industria automovilística normal, se convirtió en industria de guerra, a producir piezas para tanques. Eso es lo que está haciendo Rusia, es lo que está pasando en Rusia. Barco, tú sabes, no es que tú llegues y dices, no, ya, mañana es guerra. No. Tú tienes que convertir el país en una economía, la prioridad es la guerra. Entonces, Cuba representó y sigue representando, es un enemigo de Estados Unidos, político, es un enemigo aliado a los enemigos potenciales con fuerza militar como es China y la Unión Soviética. Pero el discurso de Fidel no iba a inducir a nadie a la guerra. Entonces nosotros nos creíamos, yo voy a Fidel diciendo en la plaza, que vengan, porque yo decía, no, este tipo de verdad, es como si yo te dijera, Carlos Calvo, descarado, sinvergüenza, y tú digas, no, voy para allá mañana con un machete que te voy a caer machetazo. Nosotros, cubanos, eso no funciona así. Entonces, durante mucho tiempo esa manipulación, y Fidel Castro hacía a la gente así hueco porque... ¿Te acuerdas, Carlos, cuando llegó Reagan? Carlos, la mayoría de los huecos que hicieron en Santa Clara. ¿Tú te acuerdas de eso, Carlos? Si caía una bomba a unos 200 metros lo tumbaba, porque te das cuenta, no tenía ni... Carlos, si pasaba el avión, nada más se tenía una bomba, lo derrumbaba, ¿no? Porque eso no estaba hecho. Entonces, tenían agua. Carlos, y la gente se robaba los materiales de la construcción. Claro. Entonces el pueblo, cuando tú tienes un pueblo, Carlos, en función de eso, el pueblo no puede pensar dónde está el verdadero problema, porque eso es una política de distracción y manipulación. Te voy a distraer con el problema internacional, te voy a distraer con el enemigo de Estados Unidos para que tú no veas los problemas que tenga adentro. Te voy a poner a hacer hueco para que tú no pienses que no tienes comida y que no hay luz. Te voy a decir que hay un bloqueo para que tú no pienses que soy yo responsable de que la economía no funcione en este país. Te voy a decir a ti que el imperio no me da a mí petróleo, aunque los rusos te lo puedan vender, porque los rusos le pueden vender petróleo a Cuba. ¿Por qué no se lo compran? Porque no tienen billete. Ni la China, que es la segunda economía mundial. Entonces, no se lo pueden decir. ¿Qué le van a decir al pueblo de Cuba? No tengo billete. Tienen que decir que hay un bloqueo. ¿O qué van a decir? Nosotros durante mucho tiempo, pero quiero decirte para terminar este tema, yo vi un libro que se hizo de este gordo sobre la guerra de las Malvinas, cuando ocurrió la guerra de las Malvinas. Es un libro que se circuló dentro de las Fuerzas Armadas, analizando la guerra de las Malvinas, y ahí se hablaba bien claro que Cuba no le resistía un mes a los Estados Unidos. Y hablo de un mes en el caso de una invasión focalizada, no de una invasión por todas las partes de Cuba, ni un bloqueo. Estamos hablando estamos hablando de un ataque puntual a diferentes focos de Cuba. Las fuerzas regulares cubanas, porque mira, Carlos, el avión que tú pierdes, eso se vio en la crisis de octubre. A Cuba la bloquearon navalmente. El avión que tú pierdes, ¿dónde tú lo repones? ¿Dónde tú lo repones? Los camiones que te destruyen, ¿dónde tú los repones? Las municiones que te faltan, tú no las puedes cargar, ¿de dónde las repones? El combustible para mover toda la infraestructura militar, ¿de dónde tú lo sacas si está bloqueado? Y Estados Unidos es un país poderoso, como lo es Rusia, que le pueden tumbar 2 aviones y fabrica 2.
y fabrica 3 y fabrica 4. Y se pone en la economía de guerra, fabrica 10. ¿Tú sabes cuántos tanques de guerra fabricaba Rusia en la Segunda Guerra Mundial? De T-34 eso, era un chorizo de tanques. Y no era el mejor tanque desde el punto de vista de fortaleza, pero era más numeroso que los tanques alemanes. Entonces, eso es una... Pero el cubano... Carlos, pero tú has dicho que nosotros hemos vivido eso patentizado para ti. Nosotros hemos vivido en una economía de guerra permanente. En una economía de guerra todo el tiempo. Sí, claro, no ha tenido en función de una guerra ficticia. Claro, durante años los cubanos han estado esperando una invasión norteamericana. Y no nos dimos cuenta que la invasión estaba interna, que se está destruyendo el país internamente. Sí, no. Después de la crisis de octubre y del acuerdo que hizo Estados Unidos con la Unión Soviética y con Khrushchev, Estados Unidos cumplió con esos acuerdos desde luego. Y Cuba, después que llegó a pasar la Guerra Fría, hoy en día, militarmente, Cuba no es nada en América Latina. No es nada. El poder que gozó Fidel Castro cuando la guerra de Angola y Etiopía, que tenía 200 cazas cubanos, y los rusos le daban dinero por chorrera, ya no existe más. El poder más poderoso, Brasil y Colombia más poderoso también. Los últimos aviones de combate que recibió Cuba fueron los 1029, si no me equivoco. Y hay dos nada más. Y hay dos nada más. Así que se puede imaginar, ¿y qué tiempo hace que se produjeron los 1029? Las Fuerzas Armadas cubanas tuvieron un poderío en América Latina porque estaba en manos de un tipo que era un psicópata, un ególatra, quería dominar. Y lo hizo con Santo Domingo, y lo hizo con todas las guerras que intervino. Fogueó a las fuerzas cubanas. Fidel Castro, Carlos, fogueaba a las fuerzas cubanas en Angola y Etiopía para mantenerla en un estado de actualización. ¿Te das cuenta? Porque él, si hubiera tenido los recursos que tenía Saddam Hussein, hubiera invadido América Latina completa. Hubiera invadido América Latina. Un tipo sumamente peligroso. Fíjate que en el año 59 ya estaba metido en Venezuela, en Venezuela, en Panamá y en Santo Domingo. Es el único país de América Latina, Carlos, que ha invadido países en el mundo. Sí, Cuba. exacto. Y que ha participado en guerras internacionales. ¿En guerra? Entonces, y el único país socialista y el único país del bloque socialista después de la Segunda Guerra Mundial que ha participado en guerras internacionales ha sido Cuba. Claro. Ningún país del bloque socialista participó en una guerra internacional. Ponte a pensar si alguna vez Fidel Castro tuvo el valor de sacar la base naval de Guantánamo. Nunca. Nunca, nunca. Ponte a pensar si Cuba hizo algo cuando Granada. Y se hizo algo militarmente después de Granada. Chachos, los militares corrieron cuando vieron aquello. Nunca. Entonces ellos jugaban, como dicen la gente, con el perro, con la cadena, pero no con el mono. ¿Te das cuenta? Eso es una cosa obvia. Mira, Carlos, y todo ha sido una propaganda alrededor de él. ¿Cuántos atentados, si yo te pregunto a ti, cuántos atentados le hicieron a Fidel Castro? Tú dices 600. Sí, claro. A ver, señores. A ver, señores. La escolta de Fidel nunca tuvo que accionar las armas para repeler un atentado. Simplemente, el único dirigente en Cuba que recibió fuego a la salida de Matanza se llamó Carlos Rafael Rodríguez por el grupo del MRR. De ahí para allá, ningún dirigente en Cuba ha recibido. Ahora, ¿por qué 600 atentados? Tú escuchas, eso es, entonces, el invencible. Los periodistas, oye, comandante, yo vi periodistas que le preguntaban, comandante, ¿cómo usted pudo librar 600 atentados? A ver, ¿cuáles 600 atentados? No, es que ellos tomaban como atentado, si Carlos y yo hablábamos, en el Versailles decíamos, hay que hacerle un atentado a Fidel. Ya eso lo apuntaban como atentado. El ego de él tenía que ser la persona que más atentado tuvo. Claro, hombre, el récord Guinness. Sí. Eso ni hablar de eso. Oye, Carlos, y finalmente digo una cosa. Yo en el año 91, el ejército, cuando se empezaron a desmantelar los primeros ingenios azucareros, ya el ejército... Para vendérselo a Venezuela también. Ya el ejército venía conservando la maquinaria del ejército. Habían hecho un programa de conservación utilizando lubricantes, etcétera, porque estaba paralizado por falta de repuesto y ellos tenían que preservar por falta de combustible, después del periodo especial, una serie de cosas. Esa maquinaria de guerra, que hoy en día es completamente obsoleta. Y esa es una de las razones por lo que, por ejemplo, la actividad cubana en África ha dejado de ser relevante y en el mundo ha dejado de ser relevante. No tienen dinero y ya no tienen la economía, ni tienen el apoyo que tenía la Unión Soviética en aquella época, que le daba todos los recursos y todo el armamento. Ya no lo tienen. Y realmente lo que conserva nada más la propaganda, la maquinaria propagandística y represiva de manipulación en toda América Latina, pero militarmente no son nadie. Y no debieron ser nunca nadie. Si durante la época de la República el ejército de Cuba era pequeñito y las Fuerzas Armadas cubanas eran bien pequeñas, porque Cuba es un país que es una isla, que no tiene enemigos naturales, que no tiene frontera con nadie,
y que simplemente no tenía enemigos en el mundo, no tenía conflictos.